A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Qué alegría poder encontrarnos una vez más a través de las redes sociales. Y bueno, pues encontrarnos siempre para lo bueno. Y qué mejor que poder recibir una palabra de parte de Dios para usted y para mí. Y sabe, este año para esta iglesia, pues Dios nos ha dado una palabra rema. Y esa palabra rema es la palabra con la que vamos a estar caminando todo este año. Esa palabra rema se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 45, versículo 10. Génesis, capítulo 45, versículo 10. Esa es la palabra rema que Dios nos dio para esta iglesia este año. Y bueno, ya se han mencionado en nuestros servicios anteriores. De hecho, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la palabra rema. Sin embargo, quiero recordar un poquito de lo que estaba pasando en ese momento, en ese momento de Génesis 45, versículo 10, porque es importante para lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. En Génesis capítulo 45, versículo 10, que es nuestra palabra rema, dice la palabra de Dios: y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Es decir, este año Dios promete que usted y yo estaremos cerquita de Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos quieren estar cerca de Dios? Amén, amén, ¿verdad? Sí. Ahora, fíjese lo hermoso de esta palabra y el contexto de este versículo. Resulta que el pueblo de Israel y el mundo en general en ese momento estaba pasando por un hambre tremenda, tremenda. No había comida, la gente se estaba muriendo de hambre. ¿Y qué creen? La familia de José estaba en las mismas condiciones. Había crisis en ese momento. Entonces, los hermanos de José se trasladan hasta Egipto porque ellos escucharon que ahí había comida. ¿Y qué creen? La persona que distribuía la comida era José. Y ahí llegaron los hermanos de José, los que lo vendieron como esclavo. Ahora fueron a ese lugar buscando comida. Y si no encontraban comida, pues se morían de hambre. José, cuando los ve, les da esta palabra y les dice: ahora yo los llevaré a un lugar llamado Gosén. Gosén representa un lugar de provisión, porque ahí sí había comida. Gosén representa salvación, porque el mundo se estaba muriendo de hambre. Pero si ahí había comida, estabas a salvo. Y Gosén representaba también provisión. Y algo que les compartí la semana pasada es que solo Dios sabe cómo será este año. La verdad es que el año es un año con mucha incertidumbre, pero en medio de toda esa incertidumbre, en medio de esa crisis mundial que se vive, para esta iglesia, Dios nos ha prometido que estaremos cerca de Él. Y no solamente nosotros, sino también nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.
Esta es nuestra palabra rema para este año. Una iglesia cerca de Él. Y al estar cerca de Él, cuidados por Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dele fuerte el aplauso al Señor, déselo fuerte. Ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Quiero, por favor, que me acompañen al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Yo les pregunto, es una pregunta que les hice hace un rato y lo vuelvo a hacer. ¿Cuántos quieren estar cerca, muy cerca de Dios? ¿Cuántos? Bueno, fíjese lo que dice la Biblia y lo que la Biblia nos enseña. Dice la Biblia, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es decir, ¿usted quiere estar cerquita de Dios este año? Tiene que acercarse a Él. Tiene que acercarse a Él. Hay una palabra, hay una promesa, hay un rema para esta iglesia. Pero si usted quiere que ese rema se vuelva, se haga toda una realidad en su vida, si usted quiere estar cerca de Dios este año, pues mire lo que estamos aprendiendo. Tenemos que acercarnos a Él. Si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. ¿Sabe? Los hermanos de José tuvieron que ir hasta Egipto. Ellos tuvieron que acercarse. ¿Cómo fue que llegaron a Gosén? Primeramente tuvieron que acercarse a sus hermanos. Tuvieron que acercarse ahí a Egipto. Y cuando José les dijo, vayan por mi padre y tráiganse sus familias, sus ganados y todo, ellos tuvieron que haber creído esa palabra y después regresar, hacer un sacrificio para finalmente llegar a Gosén y estar ahí a salvo. Es decir, para que ellos pudieran estar en Gosén, esta tierra, este lugar donde estarían a salvo, donde había provisión, donde estarían a salvo, ellos tenían que hacer algo. Y generalmente muchas personas quieren que la palabra de Dios se vuelva realidad en su vida, que cada promesa se cumpla, pero no están dispuestos a hacer mucho. Déjame le digo algo. Todas las promesas de Dios y tal vez al principio algunos dirán, pero pastor, ¿qué está hablando? Pero ¿sabía usted que la Biblia está condicionada? Sus promesas están condicionadas. Pero pastor, ¿qué está usted hablando? Mire, se lo voy a demostrar. Tan así que la Biblia dice, y Dios mismo diciendo, clama a mí y yo te responderé. Si tú quieres que Dios te hable, tienes que clamar a Él. Hay una acción. Fe, a pesar de que, no entiendo mucho de gramática, pero la fe, la palabra fe vendría siendo, no sé ahí que me instruyen los maestros, pero como un sustantivo. En realidad, para nosotros, tendría que ser como un verbo, porque se requiere de una acción. Si este año usted quiere estar cerca de Dios, si quiere que Dios esté cerca de usted, tiene que acercarse a Él. Ahora, fíjese bien, ponme en la pantalla por favor el Salmo 91, versículo 1.
Salmo 91, versículo 1. Mire, este salmo la mayoría de la gente lo conoce y todos quisiéramos estar bajo el cuidado de Dios. Pero mire lo que dice la Biblia. El que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo, morará, vivirá bajo su sombra, bajo su cuidado. ¿Qué quiere decir? Que si usted quiere estar bajo el cuidado de Dios, pues tiene que habitar ahí. Pero si usted no va y habita al abrigo del Altísimo, ¿cómo va a estar bajo su sombra? ¿Sabe? Cuando comenzó este año, el primer día del año, en el devocional que llevamos, Dios nos dio una palabra. Y esa palabra, Dios me habló mucho. Quiero que me acompañe, por favor, al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 8. Ahora, con lo que Dios nos ha estado hablando hasta este momento, yo le pregunto, ¿cuántos están tomando la decisión de acercarse a Dios? Uy, muy poquitos. Otra vez. Si usted quiere que Dios esté cerca de usted, si yo quiero que Dios esté cerca de mí, hoy estamos aprendiendo que yo tengo que acercarme a Él. Bueno, entonces, ¿cuántos están tomando la decisión de este año acercarse más a Dios? ¿Cuántos? Bueno, ya un poquito más. Fíjese bien. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Como dice la Nueva Traducción, porque hoy piensa en una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. ¿Sabe? Seguramente usted se preguntará o me preguntará qué tiene que ver este verso con la enseñanza del día de hoy. Bueno, pues tiene que ver mucho. Porque he conocido a muchas personas a lo largo de este caminar con Dios que tristemente son personas de doble ánimo. ¿Qué es una persona de doble ánimo? Una persona que vive bajo emociones. Las personas que viven bajo emociones o que son de doble ánimo son aquellas personas que un día dicen, pastor, este año voy a servir a Dios, pero lo voy a servir en serio. ¿Sabe qué, pastor? Este año voy a empezar a leer la Biblia. ¿Sabe qué? Este año sí, este año me entrego por completo, y empiezan a hacer una serie de propósitos. Y qué bueno. El detalle es que hoy le están entregando su vida a Cristo y al día siguiente están adorando a otros dioses. Hoy prometen delante de Dios servirle y al día siguiente ya no llegaron. Hoy están dispuestos a hacer algo y mañana cambiaron de opinión. ¿Sabe? Que este año usted y yo nos acerquemos a Dios. Que este año usted y yo seamos constantes, seamos firmes. Que esta palabra que Dios nos ha dado para nosotros como iglesia se vuelva realidad en nuestras vidas. Que realmente estemos bajo su cuidado. Pero si queremos que eso suceda, iglesia,
tenemos que acercarnos a Dios. Si usted y yo nos acercamos a Él, hay una palabra: Él estará cerca de nosotros. Amén. ¿Alguien le da un fuerte aplauso a nuestro Dios? Déselo fuerte, fuertes para Dios. Ahora, pero, pastor, ¿cómo es que está bien? Yo quiero ser constante. Yo no quiero ser una persona de doble ánimo. ¿Qué hago? La Biblia también nos dice qué hacer. La Biblia también nos enseña esto. Acompáñenme, por favor, al libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Y quiero leer primero el versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dígame amén cuando esté ahí. Dice la Biblia, ponga atención en esto: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta ahí, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos están en Cristo? Bueno, si usted está en Cristo, le tengo una buena noticia. Para usted no hay condenación. Otra vez. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos reciben y creen esta palabra? Nada más que después hay una coma. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Coma. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, aquí lo que estamos leyendo es que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Pero para los que andan conforme al Espíritu. No es así para los que andan conforme a la carne. Iglesia, si este año usted quiere estar cerquita de Dios, debemos de estar conforme al Espíritu y no a la carne. Y sabe, a Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Mire, este es un devocional que nosotros llevamos como iglesia. Y bueno, cuando yo comencé a hacer mi devocional, por un tema de unos trabajos que he tenido que hacer, me he tenido que levantar muy temprano. Cuando yo comencé a hacer mi devocional, hace ya algunos años, yo comenzaba a hacer mi devocional a las 4 de la mañana. Pero de repente un día empecé a tener a muy temprana hora otras actividades, mucho trabajo. Entonces dije, bueno, lo haré más tarde. De pronto un día no me alcanzó el tiempo para hacer mi devocional de ese día. Y dije yo, bueno, lo haré mañana. De repente ya eran 2 días. Y dije, lo haré mañana. De repente ya estaba haciéndolo de 3 días. Hasta que un día me di cuenta que la carne me estaba ganando. Hacer el devocional es tener un tiempo de comunión con Dios.
Y de pronto pasaban algunos días y el hecho de no estar haciendo mi devocional, ¿en qué momento me estaba yo conectando? ¿En qué momento estaba teniendo intimidad con Dios? ¿Sabe qué es lo peligroso de las personas que dicen, yo creo que hoy no vamos a la iglesia, vamos el miércoles o vamos la próxima semana? Que de pronto un día ya no es necesario para ellos. Un día ya no es necesario ir a la iglesia. La carne, no es fácil luchar contra la carne. Hay personas que quieren leer su Biblia, pero les da sueño. De pronto estás con otras actividades. A veces la gente, hay situaciones, no sé, yo creo que cada quien Dios nos está hablando de manera personal. Lo que yo quiero decirte es cuántas veces, cuántos días, cuántas semanas han pasado y has dejado de orar. Si no oras, ¿cómo alimentas tu espíritu? Si no recibes palabra de parte de Dios, ¿cómo te estás alimentando? De verdad. Les pido disculpas si es que alguien se ofende por lo que voy a decir. Pero no es posible que alguien diga que es cristiano, que quiere llenarse más de Dios y ni siquiera tiene una Biblia. ¿Qué es lo que más escucha en el día? ¿De qué se está alimentando? Porque si usted se está alimentando más de la carne, si en vez de leer la Biblia, si en vez de hacer el devocional, no lo hizo porque se la pasó viendo películas, usted está alimentando más la carne que el espíritu. Y después de pronto dice, pero es que, no sé, ya no siento lo mismo de antes. Señor, ¿por qué no me respondes? La gente de repente empieza un día a desinflarse porque no alimentó su espíritu. Iglesia, como pastor se lo tengo que decir, que este año usted y yo alimentemos, fortalezcamos nuestro espíritu. Usted se va a dar cuenta cuando está luchando con la carne. Hay una promesa, pero usted y yo vamos a tener que esforzarnos. Esa promesa será realidad en su vida y en la mía, pero tenemos que poner de nuestra parte. Vamos a tener que esforzarnos. Así que, iglesia, prepárate, porque si Dios dijo que tú y yo estaremos cerca de Él, vamos a estar cerca de Él. Pero, iglesia, necesitamos acercarnos. Necesitamos acercarnos. Necesitamos estar alimentando nuestro espíritu para fortalecernos. ¿Alguien dice amén? Amén. Dele fuerte el aplauso a Dios. Déselo fuerte, fuerte, fuerte para Dios. Dice mire, platicando con alguien hace rato un poquito acerca de un joven, me preguntaba que cómo le hacía. Pastor, deme un ejemplo de cómo puedo estar alimentando más la carne que al espíritu. Un joven que tiene poco tiempo viniendo a la iglesia, entonces, pues no sé, yo le ponía un ejemplo y le decía, imagínate que, le digo, ¿tienes la Biblia en el celular, por ejemplo? Cuando usted descarga la Biblia en su celular, normalmente le llegan luego versículos diarios y bueno, hay muchas herramientas que le pueden llegar a usted por tener o por descargar la Biblia en su teléfono.
Pero le digo, imagínate que la mayor parte del día estás viendo videos de YouTube, no sé, de gente que se cayó, de estar viendo gente que cuenta chistes. Entonces, si eso es lo que la mayor parte del día estás viendo, pues de eso es lo que te estás alimentando. ¿Sabe? Este es un tema un poquito difícil para los pastores, para las iglesias, pero hay quienes satanizan el hecho de la música secular y de la música para Dios. Yo no satanizo porque creo que ese es un tema que ahorita no lo quiero tocar. Pero ciertamente, si usted está escuchando más música del mundo que de Dios, usted ahí se dará cuenta de que está alimentando más. ¿Qué es lo que más está conversando la mayor parte del día? ¿Qué es en lo que está más pensando usted durante el día? Ahí usted se dará cuenta. ¿Qué es lo que está alimentando? Ahora yo le quiero felicitar porque si usted está aquí, usted está alimentando su espíritu. Amén. Dice la Biblia, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Dígame amén cuando esté ahí. Dice la Biblia, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. ¿Cómo es que voy a estar firme? Pues mire, de pronto me encuentro a personas que les digo, hola, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Por qué ya no has ido a la iglesia? Uy, pastor, es que ¿sabe qué? Tengo un chorro de broncas, tengo muchos problemas. Y pues ya por mis problemas ya no puedo ir. Es que ¿sabe qué? No, ya mi familia ya me empezó a decir de cosas y yo creo que ya mejor ahorita no voy a ir porque pues me están presionando mucho. ¿Sabe? Usted y yo vamos a pasar por situaciones que de pronto esas situaciones podrán en algún momento dado inquietarnos. Usted y yo vamos a pasar por situaciones que en algún momento nos hagan sentir sin fuerzas. Algunas personas se pueden desmotivar porque hay contratiempos, porque hay situaciones inesperadas. Manténgase firme. Manténgase firme. ¿Sabe? Al final, yo creo que cuando tú y yo permanecemos firmes, aún sin importar la situación tan difícil que pudiéramos estar viviendo, la Biblia dice que al final hay un galardón. Dice que estemos firmes y constantes. ¿Quiénes son los que en algún momento dado no están constantes? Lo leímos hace un rato. Los que son de doble ánimo. Aquellos que se dejan llevar por la emoción. Y la emoción un día te puede llevar a comprometerte con Dios, a pactar con Dios. Pero otro día
decidiste hacer algo totalmente diferente. Firmes y constantes, iglesia, creciendo en la obra del Señor. Y quiero decirte algo, y esa es una palabra que, bueno, pues me llena mucho, y yo estoy seguro que hay alguien que tiene que escuchar esta palabra. Dice que debemos de estar firmes, que debemos de estar constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre, sabiendo que nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Todo lo que tú estás haciendo por la obra del Señor, ¿qué crees? Todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio que tú has hecho, no es en vano. Y si no es en vano, quiere decir que entonces hay una recompensa para ti. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. Pues dale fuerte entonces el aplauso a Dios. Dáselo fuerte, 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 porque es para Dios.